¿Qué tal? Acompáñenme hoy a ponernos el sombrero de detective científico, porque vamos a investigar uno de los misterios más grandes que existen, la teoría de la evolución. Vamos a descifrar cómo es que explica la increíble, la casi infinita variedad de vida que vemos en nuestro planeta. Y bueno, la pregunta del millón, la que va a guiar toda nuestra investigación es ¿de dónde salió todo esto? O sea, ¿por qué hay tantísimas formas de vida? Piensen en todo, desde una bacteria que ni siquiera podemos ver hasta una ballena azul inmensa. Esta pregunta, créanme, le quitó el sueño a muchísima gente por siglos y siglos. Y la verdad es que no es para menos. Es que antes de tener las herramientas correctas, pues parecía una pregunta sin respuesta, ¿no? Casi mágica. Pero justo ahí es donde entra la ciencia que, como vamos a ver, es un proceso de ir juntando piezas poco a poco hasta que el rompecabezas toma forma. A ver, antes de meternos de lleno, hay que aclarar algo bien importante. Aquí nos vamos a enfocar en el cómo funcionan las cosas, desde el punto de vista de la ciencia, ¿ok? Esto no tiene por qué chocar con las creencias de nadie. Piénsenlo así. La ciencia nos explica los mecanismos biológicos, el engranaje, mientras que otras perspectivas, como la religión, pueden explorar el significado, el propósito. Son, digamos, dos maneras distintas de mirar el mundo, y ambas pueden convivir. Y como en toda buena novela de misterio, las primeras pistas que encontraron nuestros detectives pues resultaron ser falsas. Pero ojo, incluso esos callejones sin salida fueron súper importantes. Cada error nos fue acercando un poquito más a la respuesta correcta. Por muchísimo tiempo, la idea que dominaba todo era el fijismo. O sea, la gente pensaba que las especies se crearon tal y como las vemos hoy y que nunca, jamás, habían cambiado. Eran fijas. Pero de repente algo empezó a hacer ruido. Empezaron a desenterrar fósiles de animales rarísimos, criaturas que nadie había visto, y ahí fue cuando la gente se empezó a preguntar, oye, ¿y esto qué es? ¿De dónde salió? Y aquí es donde aparece nuestro primer gran detective, Jean-Baptiste Lamarck. Él fue el primero que se atrevió a proponer una teoría completa, organizada, de que la vida evoluciona. Y aunque al final vamos a ver que su mecanismo no era el correcto, la simple idea de que la vida no era estática, sino que cambiaba, eso fue totalmente revolucionario para su época. La teoría de Lamarck tenía, digamos, dos pilares. El primero era la idea de uso y desuso. Si usabas mucho un órgano, se hacía más grande y fuerte. El ejemplo clásico es el de la jirafa. Como se estiraba para alcanzar las hojas más altas, su cuello se hacía cada vez más largo. Y la segunda parte, que es la clave de todo, es que según él, ese cuello más largo que la jirafa adquirió en vida, se lo pasaba a sus crías, se heredaba. Y justo aquí es donde estaba el error. Fue una buena idea, pero incorrecta. Hoy sabemos perfectamente que los cambios que nos pasan en la vida, no sé, si alguien va al gimnasio y se pone súper fuerte, esos músculos no alteran su ADN. Y si no alteran el ADN, pues no hay forma de que se los herede a sus hijos. Es así de simple. Ok, entonces la teoría de Lamarck no funcionó, pero la puerta ya estaba abierta. Y ahora avancemos un poco en el tiempo porque el caso estaba a punto de resolverse. Y lo más increíble es que lo resolvieron dos detectives al mismo tiempo, sin conocerse, trabajando en lados opuestos del mundo. Y los dos llegaron a la mismita conclusión. Y fíjense en esta cronología, es fascinante. Por un lado tenemos a Charles Darwin, que se embarcó en el Beagle y le dio la vuelta al mundo observando todo, y por otro, a Alfred Russel Wallace, explorando el archipiélago malayo, ambos durante años juntando pistas como si armaran un rompecabezas gigante. Al final, sus caminos se cruzan, presentan juntos sus hallazgos y poco después Darwin publica El origen de las especies, un libro que, literalmente, cambió la historia de la ciencia. Una de las primeras pistas que dejó a Darwin pensando fue en las Galápagos. Vio estas tortugas gigantes y se dio cuenta de algo curioso. No eran todas iguales. En una isla donde la comida estaba en el suelo, las tortugas tenían un caparazón como de domo. Pero en otra isla, donde tenían que estirarse para comer de arbustos altos, su caparazón tenía una forma como de silla de montar, para poder alzar el cuello. Era como si cada caparazón estuviera diseñado a la medida para su entorno. Una locura. Y luego estaban los pájaros, los famosos pinzones. Pasó algo parecido. Darwin vio que en cada isla los picos de los pinzones eran distintos. Unos tenían picos gruesos y fuertes, perfectos para romper semillas duras. Otros, picos finos y largos para sacar insectos de la madera. Eran como un estuche de herramientas súper especializado. Y ahí le cayó el 20. Todas estas aves, tan diferentes, tenían que venir de un mismo pájaro original, un ancestro común que llegó a las islas y se fue adaptando. Entonces, con todas estas pistas en la mano, las tortugas, los pinzones, Darwin y Wallace no solo confirmaron que la vida evoluciona, dieron el siguiente paso, el más importante de todos. Descubrieron el mecanismo. Por fin,
Alguien podía explicar cómo es que pasaba todo esto. Y a este mecanismo lo llamaron selección natural. A ver, ¿cómo funciona? Es más simple de lo que parece. Primero, hay variación. En cualquier grupo de seres vivos, todos son un poquito diferentes entre sí, ¿verdad? Segundo, nacen más de los que pueden sobrevivir, siempre. Esto nos lleva al tercer punto. Hay una lucha por la existencia. La naturaleza, con su clima, sus depredadores, su escasez de comida, actúa como un filtro. Y solo los que por pura suerte tienen las características que les ayudan a sobrevivir en ese filtro, pues sobreviven. Y el cuarto y último paso. Esos sobrevivientes se reproducen y le pasan esas características ventajosas a sus hijos. Es un filtro, no un deseo. Ahora, si dejamos que este proceso de selección natural actúe por mucho tiempo, pasa algo increíble. Se crean nuevas especies. Imaginen que un grupo de animales queda separado por un río que se hace muy ancho o por una montaña que surge. Durante miles y miles de años, el grupo de un lado se adapta a sus condiciones y el del otro lado a las suyas. Llega un punto en que han cambiado tanto que aunque se volvieran a juntar, ya no se reconocerían como para reproducirse. ¡Listo! Ahí tienes la especiación. De una especie, ahora hay dos. Así es como se crea el árbol de la vida. Ok, tenemos la teoría, tenemos el mecanismo, pero en ciencia eso no es suficiente. Necesitamos pruebas, evidencia forense por así decirlo. Y la teoría de la evolución, bueno, tiene pruebas por montones. Vamos a ver algunas de las más fuertes. La primera gran prueba, los fósiles. Son como un álbum de fotos de la historia de la vida en la Tierra. Y en ese álbum encontramos cosas alucinantes, como fósiles de transición. ¿Qué es eso? Son como el eslabón perdido. Por ejemplo, se han encontrado fósiles de los ancestros de las ballenas que todavía tenían patas. Nos muestran, paso a paso, cómo un mamífero terrestre regresó al mar. Es increíble. Luego, tenemos la anatomía comparada. Y esto es de mis favoritos. Fíjense bien, vean la estructura de huesos de un brazo humano, de un ala de murciélago y de una aleta de delfín. Se usan para cosas súper distintas: agarrar, volar, nadar. Pero si ven los huesos, son los mismos, el mismo patrón básico, solo que adaptado. ¿Qué nos dice esto? Que los tres venimos de un ancestro común que tenía ese mismo patrón de huesos. Hay otra pista que es casi poética: la embriología. Si uno ve los embriones de animales muy diferentes, como un pez, un pollo o un ser humano, en sus primerísimas etapas de desarrollo, son casi idénticos. Es como si, en nuestro desarrollo más temprano, recordáramos nuestra historia evolutiva compartida. Y por si fuera poco, llegó la prueba reina, la más moderna y demoledora, el ADN, nuestro manual de instrucciones genético. Y los resultados son contundentes. Compartimos cerca del 98% de nuestro ADN con los chimpancés. Un 98%. Eso no es una coincidencia. Es la prueba irrefutable de que tenemos un ancestro común muy, muy reciente. Pero aquí no se acaba la historia. Porque la ciencia nunca se detiene. Nunca dice, ya está todo resuelto. La investigación sobre la evolución sigue, y cada día entendemos más detalles y se hace más robusta. Por ejemplo, Darwin sabía que los rasgos se heredaban, pero no tenía ni idea de cómo. Era una caja negra para él. Y tuvieron que pasar décadas hasta que la ciencia de la genética y luego el descubrimiento del ADN nos dieran la pieza que faltaba. Así es como avanza la ciencia. Una generación construye sobre el trabajo de la anterior. Y por favor, que a nadie se le quede la idea de que la evolución es algo de dinosaurios y fósiles. No, está pasando ahora mismo, frente a nuestros ojos. La vemos, por ejemplo, y esto es muy serio, en cómo las bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos. Eso es evolución en tiempo real. La vemos en animales que tienen que adaptarse a la fuerza a un cambio climático rapidísimo. La evolución no es historia, es una noticia de última hora. Y así, poco a poco, el gran misterio de la vida se va aclarando. Entender la evolución es mucho más que aprender sobre animales y plantas. Es entender nuestra propia historia, nuestro lugar en el universo. Nos enseña que cada ser vivo, por pequeño o grande que sea, es parte de nuestra familia. Que todos estamos conectados en esta increíble y larguísima historia. Y esa es quizá la idea más maravillosa de todas.